Capítulo 1. El pueblo perdido. El GPS dejó de funcionar 2 horas antes de que viéramos las primeras señales del pueblo. Primero comenzó a fallar, mostrándonos que aparentemente estábamos moviéndonos en círculos o teletransportándonos kilómetros atrás, y luego simplemente murió, mostrando un mensaje de error en 3 idiomas diferentes. Los teléfonos perdieron la señal aproximadamente al mismo tiempo. ¿Tal vez deberíamos volver?, sugirió Mac por 10ª vez, tamborileando con los dedos sobre el volante de nuestra furgoneta alquilada. Si las últimas coordenadas son correctas, estamos a 50 kilómetros del pueblo más cercano y el sol se está poniendo. Negué con la cabeza, escudriñando las borrosas siluetas de las montañas frente a nosotros. El sol poniente teñía sus laderas de un intenso color carmesí, dando al paisaje un aspecto siniestro. Sarah, sé razonable, Rachel se inclinó hacia adelante entre los asientos delanteros. Podemos volver mañana por la mañana. Los lugareños dijeron. Los lugareños dijeron que el pueblo ya no existe, interrumpí. Pero los registros de archivo que Elena encontró dicen lo contrario. El pueblo existe. Solo, se escondió. En el asiento trasero, Elena murmuró algo en español, demasiado bajo para entenderlo. Las últimas horas había estado inusualmente silenciosa, absorta en un viejo diario que había sacado de los archivos familiares poco antes de nuestra partida de Madrid. Gente. David, que hasta entonces había estado dormitando junto a la ventana, se enderezó de repente. ¿Hay algo allí? Mac frenó, y todos miramos en la dirección indicada. Entre la maleza de vid silvestre y arbustos espinosos, se podía ver un viejo letrero. La mayor parte de la inscripción se había borrado, pero aún se podían distinguir algunas letras: Ta Cruz del Sil-cio. Santa Cruz del Silencio, susurró Elena, y en su voz había algo parecido a un temor reverencial. Lo encontramos. Un camino de tierra apenas visible se desviaba de la carretera principal, adentrándose en las estribaciones montañosas. Estaba tan cubierto de maleza que parecía un sendero de animales, pero cuando Mac dirigió los faros en esa dirección, noté los restos de antiguos muros de piedra a los lados. Definitivamente era un camino construido por humanos. ¿Nos arriesgamos?, preguntó Mac, pero sus manos ya agarraban el volante con más fuerza. Conocía la respuesta. Saqué de mi bolso la vieja cámara, la misma que mi hermano James había usado para sus documentales antes de desaparecer hace 3 años. David, empieza a grabar. Rachel, prepara la grabadora. Elena, traducirás todo lo que pueda ser útil. La furgoneta giró lentamente hacia el camino cubierto de maleza, y las ramas de los arbustos arañaron los costados como garras de una criatura desconocida. El sonido era tan penetrante que Rachel hizo una mueca mientras comprobaba el nivel de grabación en la grabadora. Saben, dijo sin levantar la vista del equipo, en cada cultura hay leyendas sobre lugares que no quieren ser encontrados. Lugares que se esconden de ojos extraños. ¿Y qué les pasa a los que los encuentran?, preguntó David, ajustando el enfoque de la cámara. Rachel levantó la mirada, y en la luz menguante del día su rostro me pareció extrañamente pálido. Normalmente también desaparecen. Mac resopló, pero noté cómo sus dedos palidecían sobre el volante. Dejémonos de historias de terror. Tenemos trabajo que hacer. Me quedé en silencio, pensando en James. En su último mensaje, enviado desde algún lugar del interior de España, Sarah, he encontrado un lugar que no aparece en los mapas. Es increíble. Tengo que. El mensaje se cortaba ahí. El camino se volvía cada vez más empinado, serpenteando entre las rocas. El sol casi se había puesto, y el crepúsculo se espesaba con una rapidez alarmante. De repente, Elena se enderezó bruscamente, agarrándose al reposacabezas del asiento delantero.
Detengan el coche. Su voz temblaba. Ahora mismo. Mac pisó los frenos y la furgoneta se detuvo. En el silencio que siguió, lo oímos, el sonido distante de una campana de iglesia. Una campanada, 2, 3, 9 en total. Las 9 de la noche, susurró Elena. La hora del silencio. ¿Qué? Empezó David, pero ella se llevó un dedo a los labios. Silencio, su susurro era apenas audible. Cuando la campana suena 9 veces, hay que guardar silencio. Así lo decía mi abuela. Nos quedamos inmóviles, sin saber si hablaba en serio. Y entonces vimos las luces adelante, un tenue resplandor amarillento que se filtraba entre los árboles. Y las siluetas de las casas, como recortadas en cartulina negra contra el cielo azul oscuro. El pueblo de Santa Cruz del Silencio nos esperaba. Y mientras lo contemplábamos, conteniendo la respiración, en algún lugar en la distancia se escuchó una risa infantil, clara, cristalina y completamente fuera de lugar en este silencio opresivo. Y entonces la risa se cortó, como si alguien hubiera cerrado la tapa de una caja de música. No presten atención, susurró Elena, y su voz sonaba extraña, como si fuera de otra persona. No importa lo que oigan, no respondan. O sabrán que estamos aquí. ¿Quiénes? Pregunté, pero no obtuve respuesta. En ese momento, los faros de la furgoneta parpadearon y se apagaron, dejándonos en la oscuridad. Las únicas fuentes de luz eran las distantes luces del pueblo que, según todos los mapas modernos, había dejado de existir hace casi un siglo. El pueblo que ahora parecía un ser vivo, agazapado en la noche y observando atentamente a los visitantes no invitados. Bienvenidos, susurró Elena, y había miedo en su voz. Solo recuerden la regla principal, después del atardecer, ningún ruido. Ningún ruido, o si no. No terminó la frase. No era necesario. En el silencio que siguió, todos lo sentimos, la sensación de que algo o alguien estaba al acecho en la oscuridad, escuchando cada uno de nuestros movimientos, cada respiración. Y ese algo era muy, muy antiguo. Y estaba muy hambriento. Capítulo 2. Susurros en la oscuridad. La vieja casa crujía como un barco en medio de una tormenta. Cada paso sobre el suelo de madera provocaba un gemido prolongado que erizaba la piel. La lugareña, que se presentó como la señora María, nos guió en silencio por el pasillo, iluminando el camino con una antigua lámpara de queroseno. En su luz vacilante, las sombras danzaban por las paredes, distorsionando los contornos de las fotografías y cuadros colgados. Disculpe, susurré, tratando de caminar lo más silenciosamente posible. ¿Hay electricidad en el pueblo? La señora María se detuvo tan bruscamente que David, que caminaba detrás de mí con la cámara, casi choca conmigo. Se giró lentamente, y a la luz temblorosa de la lámpara, su rostro arrugado parecía tallado en antiguo marfil. La electricidad atrae la atención, su voz era apenas audible. Solo la usamos cuando es absolutamente necesario. Y nunca, nunca después del atardecer. Me tendió la lámpara, y noté que sus manos estaban cubiertas de extraños tatuajes, símbolos antiguos, similares a los que habíamos visto en los marcos de las puertas al entrar. Sus habitaciones están en el segundo piso. 4 dormitorios. Hizo una pausa. La quinta habitación, duerme. No entren allí. ¿Duerme? Preguntó Mac, pero la señora María ya se dirigía hacia la salida. En la puerta se detuvo. Y una cosa más. No respondan si alguien los llama por su nombre durante la noche. Especialmente si la voz les resulta familiar. La puerta se cerró tras ella con un suave clic, dejándonos en la penumbra del vestíbulo. Vaya lugar, murmuró David, comprobando la configuración de visión nocturna de la cámara.
Es como estar atrapados en una película de terror. Silencio, Elena miró nerviosamente a su alrededor. Aquí hay que tener cuidado con las palabras. Sacó su diario y comenzó a hojear las páginas. A la luz de la lámpara, noté que algunas entradas estaban escritas con otra caligrafía más antigua, descolorida. Es el diario de mi abuela, explicó al notar mi mirada. Ella vivía aquí. Antes de escapar. ¿Escapar? ¿De qué? Elena negó con la cabeza. ¿No de qué? ¿De quién? Rachel, que hasta entonces había estado estudiando en silencio las fotografías en las paredes, súbitamente contuvo la respiración. Chicos, miren esto. Nos agrupamos alrededor de una de las fotografías. Una foto grupal, evidentemente antigua, a juzgar por la calidad y la ropa de las personas. Habitantes del pueblo, unos 30, de pie frente a la iglesia. Fecha en la parte inferior, 1925. Y ahora miren esta, Rachel señaló la fotografía contigua. El mismo ángulo, la misma gente, las mismas poses. Pero la fecha, 1955. Esto es, imposible, Mac acercó la lámpara. ¿Tal vez solo se parecen? No, Rachel sacudió la cabeza. Miren con atención. La misma grieta en la pared de la iglesia. Las mismas sombras. Son fotografías absolutamente idénticas. Excepto por la fecha, añadió David, enfocando la cámara hacia las imágenes. De repente, su equipo emitió un sonido extraño, un pitido agudo, casi al límite de lo audible. A través de los altavoces de la cámara se escucharon voces amortiguadas, como si vinieran de lejos. ¿Qué demonios? David comenzó a revisar la configuración. ¿De dónde viene? Silencio. Elena lo agarró repentinamente del brazo. Escuchen. A través de la estática y el ruido se filtraban palabras. Español antiguo, pero algunas frases eran comprensibles. El tiempo no fluye aquí, los que escuchan están despertando, el silencio es nuestra única protección. Las voces se hacían cada vez más fuertes, superponiéndose unas a otras, convirtiéndose en una cacofonía de susurros y gemidos, hasta que de repente. Silencio. La cámara de David se apagó. Cuando intentó encenderla de nuevo, descubrió que la batería estaba completamente agotada. Esto es imposible, murmuró. Acabo de cargarla. En ese momento, se escucharon pasos en el piso superior. Lentos, pesados. Se acercaban a la escalera que conducía a la planta baja. Nos quedamos inmóviles, sin atrevernos a movernos. Los pasos se detuvieron. ¿Sara? Llegó una voz familiar desde arriba. Una voz que no había escuchado en 3 años. Sara, ¿eres tú? Era la voz de mi hermano. Abrí la boca para responder, pero Elena me tapó la boca con una fuerza sorprendente. No, su susurro era casi inaudible. No importa lo que oigas, no respondas. No es él. Los pasos arriba se reanudaron, ahora alejándose. Después de unos segundos se desvanecieron y la casa volvió a sumirse en el silencio. ¿Qué fue eso? Preguntó Rachel con voz temblorosa. Elena abrió el diario de su abuela. Usan las voces de los que hemos perdido. Para hacernos romper el silencio. Levantó la mirada, y a la luz de la lámpara sus ojos parecían casi negros. Porque necesitan nuevas voces para su colección. En ese momento, arriba se cerró de golpe una puerta, la misma quinta habitación que dormía. Y desde detrás de ella llegó un sonido que heló la sangre en nuestras venas. El sonido de múltiples voces susurrando al unísono. Capítulo 3. Las reglas del silencio.
La mañana en Santa Cruz del Silencio llegó repentinamente, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Un momento antes reinaba la oscuridad absoluta tras la ventana y al siguiente, una brillante luz solar inundaba la habitación. Parpadeé, intentando orientarme. El reloj del teléfono marcaba las 7:43, pero algo no cuadraba. Un momento después me di cuenta, había estado mostrando la misma hora durante varias horas. ¿Nadie durmió?, preguntó Rachel durante el desayuno. Nos habíamos reunido en la pequeña cocina de nuestro refugio temporal. Todos parecíamos agotados, con oscuras ojeras bajo los ojos. ¿Cómo dormir?, murmuró Mike, mirando su taza de café como si desconfiara de su contenido. ¿Escucharon ese canto anoche? ¿Qué canto? David levantó la cabeza de la cámara con la que había estado trabajando toda la mañana. Cierto, te quedaste dormido casi inmediatamente. Max se frotó las sienes. Alrededor de las 3, o creí que eran las 3, alguien cantaba una nana. En español, creo. Elena, sentada junto a la ventana con el diario de su abuela, se estremeció. La nana del silencio, susurró. La abuela escribió sobre ella. Abrió el diario, y noté que sus manos temblaban ligeramente. Cuando suena la nana, hay que taparse los oídos y contar hasta 13. No hasta 12 ni hasta 14. Solo hasta 13. O la canción se llevará tu voz y la añadirá al coro. Esto es una locura. Max se levantó de la mesa. Estamos aquí para hacer un documental, no para. Lo interrumpió el sonido de cristales rotos. Rachel había dejado caer su taza, pero no era eso lo que había llamado nuestra atención. Miraba por la ventana, y su rostro se había tornado mortalmente pálido. Por la calle avanzaba una procesión. Personas vestidas de negro, silenciosas, con las cabezas gachas. Llevaban un ataúd. Un funeral normal, si no fuera por un detalle, la procesión se movía hacia atrás. Cada paso, cada movimiento, todo ocurría en reversa. Tengo que grabar esto, alcancé la cámara, pero Elena me agarró del brazo. No los mires. No son reales. Son ecos. ¿Ecos de qué? Del tiempo. David, que había conseguido encender la cámara, dejó escapar una exclamación de sorpresa. En la pequeña pantalla, la procesión se veía diferente. En lugar de personas vestidas de negro, había siluetas luminosas y borrosas, y no se movían hacia atrás, sino hacia arriba. ¿Qué demonios? Max se inclinó hacia la pantalla. ¿Cómo es esto posible? El tiempo fluye de manera diferente aquí. Elena pasó una página del diario. La abuela escribió que el pueblo existe en múltiples tiempos simultáneamente. A veces los tiempos se filtran unos en otros. De repente, sonaron golpes en la puerta, 3 golpes lentos y pesados. En el umbral estaba una anciana a quien nunca había visto, pero había algo en sus rasgos que me resultaba vagamente familiar. Madre Silencia, exhaló Elena, y había miedo en su voz. La guardiana del silencio. La anciana la miró, y sus ojos se agrandaron en reconocimiento. ¿Tú, eres la hija de María? La que escapó. Nieta, susurró Elena. Madre Silencia sacudió la cabeza. No. Te recuerdo. Eres la hija de María. Yo estaba aquí cuando ella huyó. Fue ayer. Eso fue hace 40 años, la voz de Elena temblaba. El tiempo, la anciana hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca molesta. El tiempo aquí no significa nada. Se ha enrollado como una serpiente dormida. Y a veces se muerde su propia cola. Se volvió hacia mí. ¿Buscas a tu hermano? No era una pregunta. ¿Está aquí?
Está en todas partes. Y en ninguna. Como todos nosotros. Sacó del bolsillo de su vestido negro una vieja fotografía y me la tendió. Mira. En la foto amarillenta se veía la misma iglesia que en las fotografías del pasillo. Entre el grupo de lugareños reconocí un rostro familiar. James. Mi hermano. Sonreía a la cámara, sosteniendo su videocámara. La fecha en la foto, 1985. Esto es imposible, mi voz se quebró. En 1985 él ni siquiera había nacido. Aquí todo es posible, Madre Silencia se dirigió hacia la puerta. Especialmente lo imposible. Se detuvo en el umbral. Pronto sonarán las campanas. 9 campanadas. Cuando oigan la última, guarden silencio. Pase lo que pase. Porque ya saben que están aquí. Y ellos, tienen hambre. La puerta se cerró tras ella con un suave chirrido. Rachel rompió el silencio que había caído. ¿Qué quiso decir? ¿Quiénes tienen hambre? Pero Elena no respondió. Miraba por la ventana, donde la procesión seguía moviéndose hacia atrás, y movía los labios en silencio, contando hasta 13. Y entonces escuchamos la primera campanada. Capítulo 4, abajo. Cuando sonó la 9ª campanada, el sol aún estaba en su cenit. Los relojes marcaban las 7 de la tarde, aunque debería ser mediodía. Pero aquí, en Santa Cruz del Silencio, el tiempo hacía mucho que había dejado de tener significado. Tenemos que bajar a la iglesia, dijo Elena, cerrando el diario de su abuela. Allí comenzó todo. ¿Qué comenzó? Preguntó Mac, pero ella solo sacudió la cabeza. La iglesia se alzaba en el centro del pueblo, rodeada de árboles muertos cuyas ramas se retorcían en ángulos antinaturales, como congeladas en un grito silencioso. La pesada puerta de madera se abrió sin chirriar, demasiado fácilmente para su edad y tamaño. Dentro olía a incienso y, algo más. Algo antiguo y no humano. Miren, David dirigió la cámara hacia las paredes. En la tenue luz de las vidrieras, se distinguían extraños símbolos, similares a los que habíamos visto en las manos de la señora María. Protegen, susurró Elena, pasando los dedos por los signos descoloridos. Pero no de lo que está afuera. De lo que está abajo. ¿Abajo? Repitió Rachel, encendiendo la grabadora. Elena asintió y se dirigió al altar. Sus pasos resonaban bajo la bóveda, pero el eco sonaba extraño, como si rebotara en paredes que no existían. Ayúdenme, se apoyó en el borde del altar. Mike y David se acercaron, y juntos movieron la pesada losa de piedra. Debajo había una escalera que se perdía en la oscuridad. La abuela escribió sobre esto, Elena sacó velas de su bolso. Aquí comienza el verdadero pueblo. Lo que está arriba es solo una sombra. Comenzamos el descenso. Los escalones eran antiguos, pero extrañamente cálidos al tacto, como si la piedra estuviera viva y pulsara con un calor interno apenas perceptible. ¿Qué es este lugar?, preguntó Mac cuando llegamos a un pequeño rellano. El túnel se ramificaba en 3 direcciones. Catacumbas, respondió Elena. Pero no como las otras. Estas crecen. ¿Crecen? Cada vez que bajaba aquí con la abuela, los pasadizos eran diferentes, sonó una voz detrás de nosotros. Nos giramos. En las sombras estaba Madre Silencia. ¿Conocía a mi abuela? Elena dio un paso adelante. La conozco. La conocí. La conoceré. La anciana se encogió de hombros. El tiempo fluye diferente aquí. Especialmente desde que ellos despertaron. ¿Quiénes son ellos? En lugar de responder, Madre Silencia acercó su vela a la pared.
En la luz vacilante, vimos lo que al principio habíamos confundido con un patrón en la piedra. Eran palabras, miles de palabras, escritas en diferentes idiomas, superpuestas unas sobre otras. Voces, susurró la anciana. Todas las voces que han recolectado a lo largo de los siglos. Cada grito, cada susurro, cada palabra. David levantó la cámara, pero no se encendía. ¿Se agotó la batería otra vez? La electricidad no funciona aquí, Madre Silencia negó con la cabeza. Se alimentan de energía. Cualquier energía. Especialmente, la humana. De repente, en algún lugar en las profundidades de los túneles sonó algo, un zumbido prolongado y grave que hizo vibrar las paredes. Vengan, Elena me tomó de la mano. Hay que darse prisa. Nos queda poco tiempo. ¿Para qué? Para antes de que empiecen a cantar. Avanzamos por el túnel central. Las paredes aquí no solo estaban cubiertas de palabras, entre ellas se distinguían rostros, cientos de rostros, congelados en un grito silencioso. Esto es, Rachel se interrumpió. Los desaparecidos, asintió Madre Silencia. Todos los que rompieron el silencio. Todos aquellos cuyas voces se llevaron. Miré uno de los rostros y retrocedí horrorizada. James. Mi hermano me miraba desde la pared, sus rasgos distorsionados por el terror. Junto a su rostro había una inscripción, las últimas palabras que pronunció, he encontrado un lugar que no aparece en los mapas. Está aquí, susurré. Todo este tiempo. Partes de él, Madre Silencia puso su arrugada mano en mi hombro. No solo se llevan las voces. Se llevan las historias, los recuerdos, el tiempo mismo. El zumbido se intensificó, y ahora se podían distinguir voces individuales, cantaban una antigua melodía que helaba el corazón. La nana del silencio, exhaló Elena. Comienza. ¿Qué comienza? Preguntó Mac, pero su voz ya temblaba, como si alguien estuviera ajustando el volumen de su habla. La hora de alimentarse, respondió Madre Silencia. ¿Tienen hambre? Y ustedes, nos miró a todos, ustedes los despertaron con su llegada. En ese momento, todas las velas se apagaron a la vez, como si alguien las hubiera soplado con un poderoso aliento. En la oscuridad absoluta, las voces se hicieron más fuertes, más claras, más cercanas. Y entre ellas escuché la voz de James, llamándome por mi nombre. Y entonces Rachel gritó. Capítulo 5. El despertar. El grito de Rachel se cortó tan abruptamente como había comenzado, como si alguien hubiera presionado un botón de silencio. En la absoluta oscuridad, solo podía oír la respiración pesada de los demás y ese extraño zumbido creciente que parecía emanar de las propias paredes. Rachel. Max se lanzó hacia adelante, pero Madre Silencia lo detuvo con una fuerza sorprendente. Silencio, su susurro apenas era audible sobre el canto que venía de las profundidades de los túneles. Ya tienen su voz. Si gritas, tomarán la tuya también. Necesitamos luz, David manipulaba frenéticamente su cámara. Cualquier cosa. No, el miedo en la voz de Elena era palpable. La luz los atrae. Son como polillas, atraídas por cualquier resplandor. Especialmente, por el resplandor del alma humana. En ese momento, las paredes comenzaron a brillar con una luz fosforescente y tenue. Los rostros atrapados en la piedra parecían cobrar vida, sus labios moviéndose silenciosamente, uniéndose al horrible coro. Miren. Elena señaló hacia adelante. En el resplandor verdoso de las paredes, vimos a Rachel. Estaba inmóvil, con la cabeza echada hacia atrás, mientras una extraña niebla como cintas translúcidas la envolvía lentamente. Están tomando su historia, susurró Madre Silencia. Cada recuerdo, cada pensamiento,
cada palabra no pronunciada. Tenemos que sacarla de ahí. Mac intentó avanzar nuevamente. Es tarde, Elena abrió el diario de su abuela. Pero, hay una forma de salvar al menos una parte de ella. La abuela escribió sobre esto. Un ritual antiguo. Necesitamos. No pudo terminar. Las paredes temblaron repentinamente y el zumbido se transformó en un rugido ensordecedor, como si miles de voces gritaran al unísono. La niebla alrededor de Rachel se espesó, tomando una forma casi sólida. Están aquí, exhaló Madre Silencia. Los antiguos. Los que escuchan. Los que coleccionan. En la niebla comenzaron a formarse siluetas, formas indefinidas y cambiantes que recordaban a pájaros o enormes polillas. Sus alas parecían tejidas de susurros y palabras olvidadas. ¿Qué son estas criaturas? La voz de David temblaba. No son criaturas, Madre Silencia negó con la cabeza. Son guardianes. Estaban aquí mucho antes que nosotros. Antes de las primeras palabras, antes de las primeras historias. Son coleccionistas. ¿De qué? Dao tiempo, Elena pasó una página del diario. Coleccionan el tiempo. Cada momento, cada instante, cada segundo de vida humana. Y los guardan aquí, en estas catacumbas, como un museo de la eternidad. Las entidades o guardianes giraban cada vez más rápido alrededor de Rachel. Su piel comenzó a brillar desde dentro, como si miles de pequeñas estrellas se encendieran y apagaran bajo su superficie. No le harán daño, dijo Madre Silencia, notando mi mirada. Solo la preservarán. Para siempre. En un momento eterno, en una historia infinita. ¿Como a mi hermano? Di un paso adelante. ¿Usted lo sabía todo desde el principio? La anciana asintió. Somos los guardianes de los guardianes. Durante siglos, nuestro pueblo ha protegido su sueño, manteniendo el silencio después del atardecer para no perturbar su descanso. Pero a veces alguien viene. Alguien cuya historia es especialmente brillante, cuya voz es especialmente fuerte. Y entonces despiertan. ¿Como mi hermano? Vino buscando historias, Madre Silencia señaló la pared donde el rostro de James parecía brillar en la luz fosforescente. Y se convirtió en una historia él mismo. De repente, la niebla alrededor de Rachel comenzó a tomar formas más definidas. En su bruma se formaban imágenes, escenas de su vida, momentos de su pasado, sus sueños y miedos, todo lo que la hacía, ella. Miren. David levantó la cámara, que sorprendentemente se había encendido. En la pequeña pantalla vimos lo que era invisible al ojo, criaturas como enormes polillas con alas de luz pura, danzando en un hipnótico baile alrededor de la figura inmóvil de Rachel. Luego la pantalla de la cámara se apagó. Para siempre. Se alimentan de energía, recordó Madre Silencia. Cualquier energía. Electricidad, luz, calor y tiempo. Especialmente tiempo. Las paredes temblaron con más fuerza, y ahora en su brillo podíamos distinguir nuevos rostros, cientos, miles de rostros que aparecían y desaparecían como olas en la superficie de un océano de tiempo. Están despertando, susurró Elena. Todos ellos. Todas las historias, todas las voces, todos los momentos que han recolectado a través de los siglos. Y entonces lo oímos, el sonido de campanas. Pero no desde arriba, desde la iglesia, sino desde las profundidades de las catacumbas. 9 campanadas, cada una resonando en nuestros huesos y haciendo vibrar el aire mismo. La hora de alimentarse ha terminado, dijo Madre Silencia. Ahora comienza la hora del despertar. ¿El despertar de qué? La anciana me miró, y en sus ojos se reflejaba el brillo de miles de momentos congelados en el tiempo.
de lo que duerme bajo el pueblo. De lo que es más antiguo que los propios guardianes. De lo que han estado protegiendo todo este tiempo. Y en ese momento todos lo sentimos, profundamente bajo nosotros, algo enorme, inimaginable, comenzaba a moverse en su sueño secular. Capítulo 6. El silencio eterno. El temblor bajo nuestros pies se intensificaba con cada segundo. Las paredes de las catacumbas pulsaban cada vez con más fuerza, y los rostros atrapados en la piedra ahora se movían casi continuamente, repitiendo en silencio sus últimas palabras. «Tenemos que irnos», Mac me agarró del brazo. «Ahora mismo». Pero no podía apartar la mirada de Rachel, que ahora casi se había disuelto en la niebla luminosa. Sus contornos se volvían cada vez más difusos, como una pintura acuarela bajo la lluvia. «Ahora es parte de su colección», dijo suavemente Madre Silencia. «Como todos los demás. Como tu hermano. Como mi hermana. Como todos los que rompieron el silencio». «¿Pero por qué?». Me volví hacia la anciana. «¿Por qué todo esto? ¿Por qué recolectan voces, historias, tiempo?». Para proteger lo que duerme abajo, Elena pasó la última página del diario de su abuela. No son cazadores. Son carceleros. El estruendo desde abajo se volvió ensordecedor. Ya no era solo un zumbido, era el sonido de algo inmenso despertando de un sueño secular. ¿Qué hay allá abajo?, preguntó David, su voz temblando. La primera voz, respondió Madre Silencia. El que comenzó a hablar cuando el mundo aún guardaba silencio. Aquel cuyas palabras pueden destruir la realidad. Y los guardianes lo mantienen en un sueño eterno, envolviéndolo en un capullo de voces robadas y momentos congelados. De repente, la niebla que rodeaba a Rachel se arremolinó con más fuerza, tomando la forma de enormes alas. Los guardianes ya no se ocultaban, ahora los veíamos en toda su terrible magnificencia. Seres de luz pura y sonido, sus alas tejidas de susurros y ecos, sus ojos ardiendo con la memoria de miles de vidas absorbidas. «Nos piden que nos vayamos», susurró Elena. «Mientras aún podamos». «¿Sin Rachel?». Mac dio un paso adelante. «¿Sin el hermano de Sarah?». «No podemos abandonarlos». «Si se quedan», Madre Silencia negó con la cabeza, «se convertirán en parte de la barrera». Otra capa de silencio conteniendo lo que intenta despertar.